San Juan, capítulo 16, versículo del 8 al 13. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. La palabra de Dios, nosotros como o muchas personas dicen que creen en Dios, ¿no? Eso ustedes, o muchas personas, usted como cristiano ha escuchado muchas veces, ¿no? Muchas personas tienen su manera de creer en Dios, ¿no? Pero a la verdad, hoy yo compartía con una persona y le hacía unas preguntas muy importantes para la vida de él, porque él me decía, no, es que yo llevo 10 años o 9 años congregándome en una iglesia cristiana. Entonces yo le hacía preguntas como, ¿para usted quién es Dios? Entonces él decía, pues Dios es el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, y Dios es que todo lo puede, que todo lo sabe. Eso por sí todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero yo le decía, ¿usted conoce a Dios? Porque una cosa es saber lo que Dios hizo, ¿me hago entender? Pero otra cosa es conocer a Dios. Entonces, una pregunta que yo le hacía a él, muy curiosa, ¿dónde está Dios? Hermanos, ¿dónde creen que está Dios? ¿En el cielo? ¿En el reino de los cielos? ¿Dónde creen ustedes que está Dios? También Dios está en nuestro corazón. En nuestro corazón, en nuestros corazones. Normalmente decimos en el cielo, ¿cierto? Pero la Biblia dice, y yo le decía hoy a esta persona, le decía, eso es lo que a nosotros hemos escuchado, o tal vez de ese punto nos han enseñado. Pero Dios no está en el cielo. Dios, el cielos o los cielos están en Dios. No, Dios está en los cielos. ¿Me hago entender? Porque, ¿por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, ¿habían cielos y tierras antes de Dios existir o existieron cuando Dios los creó? Entonces, los cielos no están, Dios no está en los cielos están en Dios porque Dios creó los cielos. Sería como lo lógico, ¿no? Entonces, así sucesivamente, yo le preguntaba a esta persona y él en su corazón se le generaban muchas inquietudes, ¿sí me hago entender? Una de esas también le hice otra pregunta, le dije, ¿qué significa el nombre de Jesús? ¿Qué significa el nombre de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque si una persona que dice que es cristiana, que lleva tantos años congregando en un lugar, debe saber qué significa el nombre de Jesús. ¿Usted qué piensa? Sería lo más lógico, ¿no? Porque si yo digo que creo en Cristo, debo conocer quién es Cristo para mí. Entonces le hice la pregunta, para usted, ¿qué significa el nombre de Jesús? ¿Usted qué piensa que él respondió? Lo que él ha escuchado. Pero realmente, ¿qué enseña la Biblia del nombre de Jesús?
¿Ustedes saben qué significa el nombre de Jesús? Es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. El Hijo de Dios, dice la hermana. ¿Qué más? ¿Ustedes qué piensan que significa el nombre de Jesús? Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice así: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Entonces, ¿qué significa el nombre de Jesús? Que es el Salvador. ¿De qué? De nuestros pecados. Salvador del mundo. Porque dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué significa el nombre de Jesús, hermana Gloria? El que salva al pueblo de sus pecados, significa salvador. El nombre de Jesús significa salvador. ¿Salvador de qué? El que salva al pueblo de sus pecados, o el que nos salvó a nosotros ¿de qué? De nuestros pecados. Tan curioso, ¿no? Pero este creyente que dice que lleva tanto tiempo escuchando así la palabra, no sabía qué significaba el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos creer en alguien que no sabemos qué hizo por mí o por usted? Nosotros tenemos que tener bien claro realmente, porque de esa manera nosotros, hermanos y hermanas, podemos entender realmente nuestra fe en quien le hemos puesto. ¿Me hago entender? Otra inquietud que le dije es, para usted, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? La palabra de nuestro Salvador Jesucristo. La palabra de Dios, dice la hermana. La Biblia dice que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? No me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios. O sea, el Evangelio es que poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el Evangelio son las buenas nuevas que tienen un poder de parte de Dios para todo aquel que cree. Y le dará ¿qué? La salvación. ¿Poder en qué sentido? ¿Qué piensa usted que tiene poder en qué sentido? Que salvó, que nos salvó a nosotros, tuvo el poder, esas buenas nuevas tuvo el poder de darnos la vida eterna. El nombre de Jesús significa Salvador, el que nos salva a nosotros ¿qué? De nuestros pecados. Pero muchos, y hablamos en general, no hemos creído, no hemos entendido realmente este significado de la palabra del Señor. Amén. Por eso nosotros así tenemos que considerar la palabra de Dios. ¿Qué es considerar la palabra de Dios, hermanos y hermanas? La palabra de Dios, usted ve, ¿de dónde nace el agua? Mayoritariamente de las montañas, ¿no? De los nacederos, ¿cierto? Y baja el agüita que nace allí en las montañas, baja, ¿y qué pasa? Hermanos, riega la tierra, ¿no? Y después que riega la tierra, ¿qué pasa, mis hermanos? Brota, ¿cierto? Un fruto. Si la tierra, hermano Valentino, usted que es agricultor, si la tierra estuviera a par con la montaña donde nace el agua, ¿podría regar el agua a la tierra? No podría, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque no la puede regar. Y si no la puede regar, ¿qué pasa? No puede dar ¿qué? Un fruto. Amén. La Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Tierra. Y la Biblia también enseña que la palabra de Dios es el agua. Para que la palabra de Dios pueda regar nuestro corazón, tiene que estar más
bajita la tierra y la palabra de Dios, ¿qué? Más alta. Entonces, cuando la palabra de Dios está aquí, entonces esa palabra puede llenar mi corazón, puede edificar mi vida. Si no, no la va a edificar. Amén. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando nosotros estamos a la par con la palabra de Dios, o sea, no estamos considerando la palabra de Dios, difícilmente la palabra puede llenar nuestro corazón. A ver, me hago entender. Satanás, ¿qué dijo? Subiré a las alturas y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. O sea, él quiso estar a la par ¿con quién? Con Dios. ¿Sí me hago entender? Subiré a las alturas y estaré a la par con Dios. Seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Una persona que quiere estar a la par con la palabra de Dios, esa persona no considera la palabra de Dios, por lo tanto, esa persona es muy difícil de que la palabra de Dios pueda llegar, penetrar su corazón y esa persona pueda dar un fruto apacible o agradable para el Señor. Amén. Amén. Nosotros tenemos que considerar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, para considerar la palabra de Dios, yo tengo que bajar. Si yo no bajo, es muy difícil que la palabra de Dios pueda trabajar en medio de mi corazón. Amén. Entonces, así nosotros, lo que leíamos en el capítulo Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6, dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como a ella. ¿Cómo dice que la mujer vio el árbol? Y vio la mujer el árbol que era bueno. No solamente lo vio bueno, lo vio para comer, también lo vio agradable a los ojos. Era un árbol codiciable. ¿Para el qué? Para alcanzar la sabiduría de Dios. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, usted en su corazón, en su pensamiento, lo que acabamos de leer, hubieron muchas cosas aquí que cuando Eva no consideró la palabra de Dios en su corazón, ella empezó a ver diferente a la palabra de Dios. ¿Qué dice primero que vio? Dice que lo vio ¿qué? Bueno. Después lo vio agradable. Después lo vio codiciable. Después lo vio con sabiduría. Y por último comió. Miren cómo una persona como Eva no consideró la palabra de Dios, no la hizo verdad en su vida, en su corazón, y dice, y vio el árbol que era bueno. Primero lo vio bueno, ¿no? Después lo vio ¿qué? Agradable. Después un árbol codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar la sabiduría de Dios. Y comió de este árbol. Y dio a su esposo también. Para hacerme entender, una persona cuando no considera la palabra de Dios, ¿Dios qué le había dicho a Adán y Eva? De todo árbol del huerto pueden comer, menos de este árbol. Pero Eva consideró la palabra de Dios, no la consideró. No consideró la palabra de Dios. Ella tuvo un pensamiento diferente al pensamiento de la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, hermanos, tuvo un corazón a la par con la palabra de Dios. Si es verdad, yo soy consciente de que Dios dijo esto, pero no consideró la palabra de Dios. Por eso ella lo vio bueno, agradable, codiciable y con sabiduría. ¿Eso lo vio quién? Ella. Pero Dios, ¿qué había dicho del árbol? Hermano Valentín, ¿qué había dicho Dios del árbol? ¿Que era bueno o que era malo? Pero ella lo vio bueno, agradable, codiciable y con sabiduría. ¿Ella consideró lo que Dios le había dicho? No consideró lo que ella había dicho.
Y muchas veces nosotros es igual. Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos transmite su palabra, pero muchas veces nosotros no consideramos la palabra de Dios tan importante para nuestras vidas. Por eso, para nosotros es más fácil, mis amados hermanos, para nosotros es más fácil vivir o hacer todo lo contrario de lo que Dios nos dice o nos enseña en su palabra, porque no estamos considerando la palabra de Dios, que es importante para nuestras vidas. Amén. Amén. Dios ve, Dios vio, Dios le dijo, este árbol no es agradable para usted, no lo vayan a comer. Pero Eva lo vio un árbol muy especial, muy agradable, muy codiciable y lleno de sabiduría. Dijo, por aquí es. Amén. Así nosotros también tenemos que considerar la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios cuando Dios nos enseña o Dios nos habla en nuestras vidas? Amén. ¿Qué tan lejos? Porque es fácil, hermano, es fácil decir, sí, yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios, yo sé que la palabra de Dios es verdad, es verídica, así está escrita, pero de aquí a decirlo, a creerlo y a vivirlo en nuestro corazón, ¿qué tan lejos está? ¿O qué tan cerca se está? ¿Sí me hago entender? ¿Qué tan lejos está y qué tan cerca está la palabra de Dios? Así Eva no consideró la palabra de Dios en su vida, ¿no? La palabra de Dios. Fue un deseo bueno, agradable, codiciable, lleno de sabiduría, y comió este árbol. Entonces nosotros también así debemos de considerar la palabra de Dios importante para nuestra vida. Volvamos a San Juan capítulo 8, San Juan capítulo 16, versículo 8. Emily. Se buena. San Juan capítulo 16, versículo 8 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la promesa, ¿no?, del Espíritu Santo. Dice que le es necesario subir, porque así el Padre va a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo de la promesa ¿qué va a hacer? Va a convencer, nos va a convencer, ¿no?, a nosotros. ¿De qué nos va a convencer? Dice que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De esas tres cosas. Amén. El versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? De pecado por cuanto no creen en mí. Mire bien aquí, de pecado no está hablando de generalizando o está hablando pluralmente, sino está hablando singularmente. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, ¿de qué va a convencer el Espíritu Santo? De pecado. ¿A quiénes va a convencer de pecado? A los que no creen en Él. ¿Me hago entender? O sea, el Espíritu Santo, Jesús dijo, vendría a este mundo a convencer de pecado. ¿A quiénes va a convencer de pecado? A los que no creen en Jesucristo. ¿Y qué es el pecado entonces? ¿Qué es el pecado que Jesús va a convencer? O sea, aquí está diciendo, el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado que el Espíritu Santo va a convencer a ellos? Hermanos, el no creer en Jesucristo. ¿Me hago entender? O sea, el pecado del cual el Espíritu Santo de Dios va a convencer en este mundo es el no creer en Cristo. ¿Y qué no creer en Cristo?
¿Qué es no creer en Jesús? San Mateo capítulo 1 versículo 21, ¿qué dice? ¿Qué significa el nombre de Jesucristo? El que él salvará a su pueblo, ¿de qué? De su pecado. Entonces, el Espíritu Santo va a convencer a aquellos, los que no creen en Cristo. ¿En qué no creen en Cristo? En que Cristo murió por ellos, murió por sus pecados y le limpió ¿qué? Sus pecados. Lo justificó, lo santificó y le dio redención eterna. Amén. Pero para eso la persona, para eso está el Espíritu Santo. O sea, el pecado de la incredulidad, convencer a las almas de que Cristo murió por ellos y que Cristo les justificó, les santificó y nos dio redención eterna. El versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Hermanita Gloria, el versículo 10 en esa versión, ¿cómo dice? San Juan 16, 10. ¿Qué dice en esa versión? San Juan 16, 10. Juan 16 y es San Juan 16, 10. ¿Qué dice en esa versión? 10 dice: demostrará que yo recibo la aprobación de Dios, porque yo voy al Padre, y entonces ustedes ya no me verán. Entonces, ¿cuál es la justicia? Dice, nos va a convencer de pecado. Ya vimos cuál es el pecado. El pecado es por cuanto no creen en Cristo. Les va a convencer para que crean en Cristo, de que Cristo murió por ellos, los justificó, nos santificó, nos dio redención eterna. Que cree en el nombre de Jesús va a entender que el nombre de Jesús significa el que salva al pueblo de sus pecados o el que nos salvó de nuestros pecados. Amén. Amén. También dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, quiere decir que de justicia, que Cristo va a subir al Padre, nosotros no le vamos a ver más, pero el Espíritu nos va a convencer de que Él nos hizo limpios, de que Él nos hizo justos y que Él va al Padre a rendir cuenta de que Él hizo todo por nosotros. ¿Sí me hago entender? De que Él nos justificó, nos santificó y nos dio redención eterna a través de su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Y el versículo 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás. ¿Ya ha sido qué? Juzgado. ¿Qué quiere decir la palabra juzgado? Ya ha sido condenado. No tiene ya vuelta atrás. Cristo lo venció en la cruz. Cristo lo exhibió públicamente en la cruz. Cuando murió en la cruz, y allí públicamente lo exhibió en la muerte de él en la cruz, y dijo esta palabra: consumado es, todo ha sido terminado. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que considerar la palabra de Dios, ¿no? Si la palabra de Dios dice que Cristo, que el Espíritu Santo está diciendo que de pecado por cuanto no creen en mí, o sea, no creer en Cristo no es aceptar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Que Él nos limpió, que Él nos lavó, y para eso el Espíritu Santo vino a este mundo a convencer al mundo de pecado, ¿sí? De ese pecado de incredulidad que quiere que la persona pueda recibir el corazón del Señor Jesucristo. Amén. Amén. De justicia por cuanto va al Padre, no le veremos más, pero que Él nos convencerá de que Jesucristo volverá por nosotros también. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado. Esa es la palabra de Dios que nosotros tenemos que considerar siempre, hermano. Amén. Nosotros en nuestra vida de creencia siempre tenemos que considerar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es más importante que nuestro pensamiento, es más importante que nuestro razonamiento, que es más importante mi punto de vista y no lo que yo diga o piense, sino lo que la palabra de Dios ha sido establecida para nosotros. Si yo considero la palabra de Dios, entonces yo estoy abajo
Y la palabra de Dios está ¿dónde? Arriba. Si yo no considero la palabra de Dios, entonces yo estoy a par con la palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios no va a poder trabajar en nosotros. Amén. Tenemos nosotros que siempre considerar la palabra de Dios. Es ella la que tiene la razón. Así como Dios le dijo a Adán y Eva, no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal. El día que comieres de ese árbol, ciertamente moriréis. Le dijo el Señor, ciertamente moriréis. Pero Eva no consideró la palabra de Dios, Adán no consideró la palabra de Dios, lo vio bueno, lo vio agradable, ¿cierto? Codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. Y eso que le trajo a ella y a él, una consecuencia bajo el juicio del pecado en este mundo. Amén. Amén. Entonces nosotros así siempre tenemos que considerar la palabra de Dios. Ella es importante en nuestra vida. Ella es más importante que lo que yo piense, lo que yo diga. Amén. Amén. Vamos un momentico a Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Voy a darles un pequeño resumen de esto. Dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. ¿Leí muy ligero? No, ¿cierto no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que la ira de Dios se va a revelar se va a revelar desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, Dios se va a revelar con ciertas personas, ¿no? Que detienen la verdad de Dios ¿con qué? Con injusticia. ¿Cuál es la verdad de Dios? La Biblia está diciendo, la verdad de Dios es que Dios, siendo invisible, se hizo visible. ¿Cómo se hizo visible Dios? Por su creación. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. O sea, Dios se manifestó a los seres humanos. ¿Cómo lo hizo? ¿A través de qué? De la creación. Y dice el versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. O sea, ¿toda persona sabe que existe Dios? ¿Ustedes qué piensan? Claro, toda persona sabe que existe Dios. Si usted le pregunta al niño que ya tiene uso de razón, ¿dónde está Dios? ¿Y él qué dice? El cielo. ¿Sí dice así o no dice así? Entonces toda persona sabe que existe un Dios, ¿cierto? Pero no le dieron gloria a Dios, ni le dieron gracias a Dios, ¿cierto? Aún diciendo Dios que Él se manifestó a nosotros a través de su creación. Él era invisible. ¿Qué era invisible Él? Su eterno poder y deidad. Se hizo claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, dice la Biblia, de modo que ninguno de nosotros tenemos que excusas. Todo ser humano sabe que existe Dios. Pero ¿qué está diciendo la palabra? Pero ellos se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue que entenebrecido. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por cosas corruptibles. ¿Cuál es la gloria de Dios incorruptible, hermanos? Hermana Gloria, ¿cuál es la gloria de Dios incorruptible? Su eterno poder y deidad. Pero los hombres de darle gloria a Dios a lo que es de él,
su eterno poder y deidad, los hombres de darle gloria al Dios que tiene su eterno poder y deidad, que se hizo claramente visible, los seres humanos prefirieron darle gloria a lo creado, a lo visible, a lo que se ve. ¿Cuántas personas no cambian el corazón de Dios por este mundo? ¿Sí es así o no es así? La esperanza de muchos, ¿dónde está? Yo lo decía este domingo, en un presidente, en un alcalde, en un chance, en una lotería, aún en su esposo, en su esposa, aún en sus hijos. Mucha gente pone la esperanza ahí. Y dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, de hombres corruptibles, y de aves, cuadrúpedos y de reptiles. O sea, muchas personas han dejado a un lado a Dios para darle gloria y honra a esto, a este mundo, y menos al que creó a este mundo, al que no se ve, pero se manifestó a través de este mundo. Amén. Esa es la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no consideramos la palabra de Dios en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, si nosotros, así como Eva, no consideró la palabra de Dios, es muy difícil que la palabra de Dios pueda regar nuestro corazón y de nosotros nacer un buen fruto para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. En esta tierra hay tres clases de personas: el hombre animal, el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Cuál es el hombre animal? El que no le da gloria a Dios, prefiere darle gloria y su esperanza ponerla terrenalmente. Pero hay otro que es carnal. El carnal es el que creyó en el Dios bendito, en el Dios eterno, creyó en el nombre de Jesús, recibió el corazón de Cristo, recibió la vida eterna, recibió el perdón de pecados, fue convencido por el Espíritu Santo. Ese hombre carnal fue salvo, pero aún vive bajo su propio pensamiento, para su propio ¿qué? Deseo. Y el hombre espiritual es aquel que, aunque el mundo le ofrezca deseo, aunque su carne le ofrezca deseo, su pensamiento lo quiera arrastrar para los deseos de este mundo, no lo deja, avanza, porque cree que la palabra de Dios es más importante, considera más la palabra de Dios, para hacerme entender. Y esa persona avanza en una vida de creencia fructífera en el Señor. Amén. Así entonces nosotros en esta noche, considerando la palabra de Dios, ¿qué tan importante es en mi vida? ¿Qué tan importante es para mí la palabra de Dios? La Biblia dice, todas las personas dicen que hay un Dios. La creación enseña que hay un Dios. Pero realmente en nuestras vidas, ¿qué tan segura está la palabra de Dios? O sea, como hoy hablaba con esta persona, él decía, yo conozco a Dios, o he escuchado hablar de Dios, o llevo tantos años profesando, creyendo en un Dios, pero le hago preguntas tan sencillas, ¿quién es Dios para él? Pero él no tiene la respuesta, ¿no? Pero lleva tanto tiempo allí. Entonces, mi pregunta o mi inquietud es, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermanos, ¿qué tan profundo está Dios en mi corazón? ¿Qué tanto considero a Dios para mi vida? ¿Sería posible de que llegara lo que llegara, la circunstancia que llegara, mi vida no cambiaría, mi corazón no cambiaría por Dios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí cambiaría o no cambiaría? Eso depende qué tan profundo viva Dios en mi corazón. ¿Qué tan seguridad está Dios en mi vida? Amén. Nosotros en este camino bendito y eterno debemos de caminar no tanto por los ojos humanos, sino más bien por lo que la palabra de Dios nos enseña. La esperanza de nosotros no consiste, hermanos,
en lo que tenemos o lleguemos a tener. Consiste en lo que se manifestó Dios a través de lo visible. Hay un Dios que la Biblia dice que en Él fueron creadas todas las cosas, invisibles e invisibles. En Dios fueron creadas lo invisible y lo visible. Lo visible es lo que nosotros no vemos, pero que Dios preparó para los que creemos en Él. Amén. Y que un día estaremos allí, juntamente con Él, abrazando su gloria eterna, abrazando su corazón eterno. Amén. Así vamos a orar en esta noche por la palabra de nuestro Dios, para que así la palabra de Dios sea siempre nosotros considerándola en nuestra vida, que es más importante que nuestro deseo o nuestro corazón. Señor, en esta noche agradecemos por tu palabra, Dios. Amado Padre, amado Dios, ¿qué tanto conozco o te conozco a ti, Señor? ¿Qué significa tú para mi vida, Señor? ¿Qué tan importante eres tú en mi diario vivir, Señor? ¿Qué tan importante es cuando estoy delante de ti, Señor? ¿Qué tan importante eres tú en mi corazón, Señor? Padre, amado Dios, así como en el corazón de Eva, Señor, aún, Señor, no consideró la palabra tuya cuando le dijo que ese árbol no era bueno, no era bueno para ellos, Señor, pero ella y él no consideraron la palabra tuya, Señor. Bendito Dios, del corazón de ella nació algo, Señor, que era bueno, agradable, codiciable para alcanzar la sabiduría, Señor. Así tal vez nosotros, Dios, consideramos más importante el deseo de nuestros ojos, de nuestro deseo de la carne, Señor, que de pronto es más agradable lo que deseamos nosotros, Dios, que tu palabra, Señor. No consideramos la palabra tuya tan importante en nuestras vidas, bendito Dios. Pero, Señor, gracias. Gracias porque tú nos ayudas, Señor. Así como San Juan capítulo 16, versículo 8 al 13, Señor, nos dice que el Espíritu Santo es el que convencería nuestras vidas, Señor, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Realmente yo considero la palabra, la obra de Jesús en mi vida. Realmente entiendo, Señor, su obra en la cruz. Estoy considerando, Señor, que Él derramó su vida, su sangre, por amor a mi vida, Señor. Realmente he entendido, Padre, esta obra preciosa y maravillosa en mi vida, amado Dios. Por favor, ayúdame a considerar esta palabra, bendito Dios, en mi corazón, Señor. Así mucha gente, Señor, se ha envanecido en su razonamiento. Su corazón ha sido entenebrecido, amado Dios. Han detenido la verdad tuya con injusticia, Señor. No le dieron gloria al Creador. No dieron honra al que dio todo por nosotros, sino en sus necios corazones se envanecieron, Señor. Prefirieron darle gloria y honra a lo creado, a los deseos de su carne, de sus ojos, así como Eva prefirió darle honra y gloria al deseo de su corazón y no considerar su palabra. Tú dices en tu palabra que la ira tuya un día, Señor, se descenderá sobre estas personas que detuvieron la verdad con injusticia, Señor. Tú te hiciste claramente visibles con tu eterno poder y deidad. Desde la creación nos mostraste quién eres tú para nosotros, Señor amado. Pero el hombre busca más, pone mala esperanza en lo corruptible, en este mundo, Señor, que en tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra, Dios. Permita que cada alma, Señor, que en esta noche, Señor, está escuchando también o escuchó este mensaje por las redes sociales, considere la palabra más importante, Señor, que el deseo o su pensamiento de su corazón. Ayúdale, Señor. Muchas veces viene tanto fracaso, tanto dolor, tanta decepción en nuestras vidas, Señor, porque no estamos considerando tu palabra, Señor. Permítanos así, Señor, atesorar tu palabra, porque tu palabra, Señor, es como el minero que entra, Señor, y escarba
hasta que encuentra lo precioso en esa mina, esas esmeraldas, ese oro, Señor. Así es tu palabra, Señor, cuando escudriñamos y leemos y nos gustamos y la saboreamos, Señor, poco a poco vamos a encontrar ese tesoro, el cual es tu corazón, Señor Jesucristo. Así permita que cada alma que nos ha escuchado a través de las redes sociales también sean bendecidos con tu palabra. Y así agradecemos en esta noche, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias. Amén y amén.